Gala. Por ejemplo, tú que, digo, ya reconoces un poco la inteligencia y las sensibilidades de los cerdos. ¿Qué opinión te merecen estos experimentos que están tratando de crear cerdos genéticamente modificados para utilizar sus órganos en trasplantes? Es delicado, o sea, es que ese es justamente el punto, porque si es que podemos retroceder antes de meternos en el tema de la ética, porque para empezar tenemos que hablar justamente sobre el concepto de conciencia, ¿sí? Ujú. Entonces, porque eh, hay una clara distinción, por ejemplo, entre, y esto es algo que Gerald Lederman lo planteaba en su libro El universo de la conciencia, entre lo que es una conciencia secundaria y lo que es una conciencia primaria. Pues una conciencia secundaria es justamente basada en el lenguaje, que yo digo, yo soy, ¿no es cierto? Me identifico a mí mismo, que es distinto de una conciencia primaria en el cual, que era lo que conversamos inicialmente, en el cual tienes un organismo que se distingue del ambiente, ¿no? En el que puede movilizarse, tiene mecanorreceptores en los cuales reacciona frente al ambiente, pero claramente se identifica como distinto del medio. Entonces el asunto está en que ciertas afirmaciones, en la medida en que hay ciertas especies que no pueden necesariamente responder al tacto o, por ejemplo, a las interacciones con el medio, son extremadamente raras. Por ejemplo, en el caso de reptiles hay un estudio fascinante sobre reptiles que activamente buscan el ser acariciados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que sé, iguanas, en las cuales son conductas que usualmente las asociamos con mamíferos, especialmente yo que sé, con mascotas, como perros o gatos. Y tienes, por ejemplo, lagartos o iguanas que reflejan justamente este tipo de conductas igualmente. Entonces, pasando como es esto el tema de los cerdos, es más o menos el que existe indiscutiblemente toda una industria que también busca minimizar las habilidades cognitivas que pueden tener estos animales. Y no solo eso, sino que también busca minimizar el que estos animales también pueden tener personalidad. Entonces, hay algunas publicaciones que se han escrito en las cuales personalidad animal se ha identificado en un sinnúmero de especies. Entonces, perros, en gatos, en cetáceos, como por ejemplo en ballenas asesinas, en delfines, en cerdos, en caballos. ¿Cómo Entonces, identifican la personalidad de los animales? A qué nos referimos con personalidad animal? hay dos corrientes, o sea, hay dos enfoques que son complementarios, a pesar que hay ciertos autores que argumentan que no son complementarios, pero vendría a ser de la siguiente forma. La una se conoce como el abordaje psicométrico y la otra se conoce como el abordaje etológico. Entonces, el abordaje psicométrico viene a ser lo siguiente. Por ejemplo, tienes un instrumento, un cuestionario, y entonces les pasas a individuos o a cuidadores de los animales que estás interesados, le pasas el cuestionario de todos estos ítems, que es muy similar a lo que haces, por ejemplo, lo que se hace a nivel clínico con evaluaciones de niños, en la medida en que, por ejemplo, les pasas el cuestionario a los papás o a los padres del niño para que te den una idea del comportamiento del niño. Entonces, en este caso, por ejemplo, se les pasa a los cuidadores y te responden diferentes ítems o preguntas sobre el comportamiento del animal. Entonces, al final del día tienes, por ejemplo, yo que sé, 3 o 4 evaluadores que han evaluado al mismo animal y que tienen experiencia tratando al mismo animal. Entonces, se realizan sí, varias pruebas estadísticas para ver el grado de consistencia, porque no te sirve de nada, imagínate, el que los tres estemos evaluando a un animal en particular, yo que sé, a un gorila, y resulta que los tres no estamos de acuerdo sobre cómo se comporta el gorila. Pero si los tres estamos de acuerdo sobre cómo se comporta el gorila, hay consistencia. Y por lo tanto podemos calcular puntajes en relación a todas estas subescalas o a todas estas escalas. Mi mentor, esto como estoy en la Universidad de Arizona, Aurelio José Figueredo, en el 97 fue uno de los primeros en publicar un estudio justamente sobre personalidad en chimpancés. Y lo que él encontró es que, al igual que los seres humanos usualmente se asume que tenemos 5 factores de personalidad, ¿no? Estabilidad emocional, extraversión, apertura a la experiencia, fiabilidad, y ¿cómo es esto? Y me falta uno, en fin. Y entonces lo que hicieron ellos Es justamente el como, Ocean, ¿no? exactamente, entonces lo que hicieron ellos fue generar una base de adjetivos como una extensión de los 5 factores y pasar esa información a los cuidadores que formaban parte, como es esto, del proyecto Jane Goodall. Y lo que identificaron fue justamente la presencia de los 5 factores en chimpancés, más uno,
más, porque los chimpancés aparentemente tienen uno más que es dominancia. Dominancia. Así es. Y desde ese entonces, justamente cuando ellos desarrollaron este primer instrumento, ha habido nuevas versiones como que se conoce como el HPQ, que es el cuestionario de personalidad de hominoideo, que ha sido utilizado, por ejemplo, en macacos, ha sido utilizado en babuinos, ha sido utilizado en mandriles, ha sido utilizado en gorilas, en orangutanes y en bonobos. Y todos tienen diferentes estructuras de personalidad. Entonces, ese es el primer tipo, ¿no? El segundo tipo, que es complementario, pero nuevamente depende de a quién le preguntes, es el que se realiza en el campo. Es decir, por ejemplo, tú puedes tener un listado de comportamientos que estás interesado y los codificas a medida que ocurren cuando estás observando al animal. Y, por ejemplo, si es que estás grabándolo, puedes tener múltiples codificadores en los cuales te evalúan cuán frecuentemente ocurre el comportamiento. Y así puedes calcularlo. Entonces, la posición más sensata es combinar los dos métodos, de manera que el comportamiento que observas esté correlacionado con el comportamiento que te están reportando los cuidadores o los guardaparques. Y están. O sea, de hecho, por ejemplo, Dieter y Natsin Steklis hicieron justamente este estudio sobre personalidad en gorilas de montaña, y lo que ellos encontraron es que el comportamiento que había sido reportado a través de observaciones estaba fuertemente correlacionado con el comportamiento que habían reportado los guardaparques. Entonces, por un lado tienes ese elemento de lo que puede consistir personalidad. Ahora, como se lo define, es justamente como un conjunto de patrones conductuales que persisten y que son consistentes a través del tiempo y a través del espacio. Es decir, puedes ponerlo, como es esto, al animal o al organismo en otro espacio, en otro tiempo, que se va a comportar relativamente de la misma forma. Y lo mismo sucede con la personalidad de los seres humanos. Es lo que te iba a preguntar, si sus personalidades son inmutables, ¿también las nuestras? Verás, el asunto está en que la personalidad en los seres humanos es maleable antes de los 20 años aproximadamente. No, pues ya valió. Entonces, era lo que conversamos, justamente para hablar sobre heredabilidad. Entonces, dado que la heredabilidad es un elemento de la muestra, el que si, por ejemplo, si tú ves la heredabilidad de los 5 factores, en general es bastante baja cuando eres un adolescente o cuando durante la niñez. Pero ya llegada a la adultez, en general todas estas características se cristalizan, se canalizan, se vuelven cada vez más difíciles poder cambiarlas. Y es también en parte producto de condiciones ambientales que permiten el que ciertos genes se expresen. Y el momento en que se expresan esos genes es también particularmente difícil el que se los silencie. Entonces ya llegado a los 20 años, prácticamente la personalidad es algo que no es tan mutable. Habría que cambiar, cambiando quizás el entorno del individuo, su contexto, su geografía. Sabes que más bien el enfoque que nosotros tenemos es principalmente el que, si bien cierto la personalidad puede ser complejo el poder cambiarla, es las conductas que puede tener el individuo en determinadas circunstancias. Porque la conducta sí puede ser un poco más moldeable. ¿Sí? Entonces, y ahí es interesante porque hay varios estudios justamente sobre heredabilidad en personalidad. Y lo que se ha encontrado es que la heredabilidad de personalidad en chimpancés es muy similar a la heredabilidad en el caso de seres humanos. Y uno aquí creyendo que sobra de uno mismo. Caramba. No. De una u otra forma, ¿no? Pero Entonces es no interesante. totalmente. Y lo que se ha encontrado también es que, por ejemplo, a nivel de psicopatologías, como por ejemplo psicopatía, también hay psicopatía en chimpancés. Lilienfeld, no, sí, Lilienfeld, como si esto, sacó algunas publicaciones en que demostraba la presencia, porque utilizó el mismo procedimiento, pasar cuestionarios que habían sido desarrollados para evaluar psicopatía en personas, y encontró efectivamente evidencia de psicopatía en chimpancés. Y ¿Y no los solo eso, chimpancés tienen mecanismos para lidiar con esta psicopatía o también los hacen CEOs de sus Terapia para corporaciones? monos, sí. y no tienen. Y de hecho son individuos son chimpancés extremadamente agresivos. Entonces, ocupan ciertos nichos sociales en estas comunidades y toman provecho. Mm. Entonces, es llamativo porque lo que también encontraron en estos estudios es que la heredabilidad de psicopatía en chimpancés era muy similar a la de los seres humanos también. De forma que hay como un elemento común ancestral en lo que respecta, por ejemplo, a estas características, incluyendo la psicopatía. Por suerte nosotros los podemos poner en la policía. Claro que sí. Entonces, pero por ejemplo, son algunos estudios que se han hecho sobre personalidad en animales. O sea,
Es impresionante la cantidad de información que hay al respecto. O sea, en serpientes, en sapos, en lagartijas. Impresionante. Bueno, entonces hay un parámetro de esos que escogía para ver si me hacía vegano o no. Porque si No, hasta los pero sapos tienen personalidad, entonces ese no es No, pero parámetro. más allá de que si te los comes o no, o sea, con que deja tú que no te los comas. La relación que tienes con su entorno y la relación que tienes con su ambiente afecta y determina de alguna forma su personalidad. Ah, bueno, Afecta y sí. determina su carácter y sus percepciones. O sea, tú puede que no comas cerdo, güey, pero mientras te pongas tus tenis hechos de cuero de cerdo, pues ya ahí se chingaron un cerdo. O Sí, pero se mientras siente siga menos existiendo. deliberado. Sí, mientras siga claro, existiendo una especie como de potencialidad urbana que desplace los territorios y que desplace las maneras de organizarse de los animales, ahí, en tanto que ellos tienen mecanismos para sufrir este tipo de invasiones, pues la obra del ser humano va más allá de comérselos o no. Yo creo que ya comérselos sería el mayor reconocimiento de virtud hacia ellos, porque, o sea, ni te como ni me interesas. Esa es la postura que tienen muchas de las empresas y muchos de los actores hacia los animales. Es que se siente más tangencial, porque si ahorita me dices, exactamente, así es. O sea, estoy de acuerdo. O sea, es más o menos como, por ejemplo, hablar de una compañía, o yo que sé, de la tala o madereras o mineras o lo que sea. Es bastante más distante, pero por ejemplo, el elemento de tener una agencia, o sea, de tener volición y decir, ok, quiero comer, por ejemplo, un filete, ¿sí? Entonces, son decisiones morales y el asunto está en que a medida que uno se informa cada vez más, eh, es simplemente hacerte cargo de la decisión.